cómo se ha llevado a cabo todo, cuándo se han cerrado los coles, si han vuelto a iniciar o no, bueno, todo lo que nos quieres contar en este ámbito de la educación, y ya lo ligamos directamente con el siguiente bloque, que sería el de la desnutrición. Entonces, pues yo igual os pregunto, y como ligándolo con lo anterior, que ha supuesto este cierre de coles en el que para muchos de estos niños suponía pues una comida al día, ¿no? Aseguraba que todos los niños pudieran tener este receso. Entonces, ahora mismo que esto no sucede, pues qué consecuencias tiene. Y ahí pues me cuentan un poquito, nada, en 5 minutos, pues todo este aumento de desnutrición que está sucediendo. Y en último lugar, ya pues por cerrar un poco, yo les pregunto qué consecuencias, aparte de todo lo que ya nos han dicho, nos pueden decir, pues más en ámbito laboral, pues todo el paro que sucede ahora mismo, la dificultad para trabajar, que en gran parte conlleva que, que la gente se vaya del país, ¿no? Que haya mucha más migración. Entonces, cerramos con eso y yo ya le doy paso a Rocío, que habría recogido las preguntas de los profesores o de quien, vamos, de quien nos esté escuchando. No sé si les parece bien. ¿Quién Sí, haría cada bloque? Perdón, Eunice y Juan Fernando. bueno, realmente yo voy a hacer el bloque 1 y el 4 Vale, porque manejo la desnutrición. Juan Fernando va a abarcar el 2 y el 3, vale, ¿verdad? vale, fenomenal, Eso es como fenomenal. lo hemos conceptualizado. Por cuestiones de tiempo, porque nunca sabemos, el 5 lo dejamos entre los dos y Vale, ambos vamos a resolver las cuestiones, las preguntas. vale, fenomenal, fenomenal, fenomenal. Pues eso, ¿habrá alguna preguntita que nos comunique Rocío, que las ha ido recogiendo de todo lo que pregunten los profesores? Pero luego también tengo yo alguna pregunta. Entonces, según cómo andemos de tiempo también y por cerrar, me volveré a sumar a hacer preguntas, ¿vale? Perfecto. Gracias, Elena. Vamos Nada, a a poner usted. nuestro mejor empeño porque al final creo que, como dijo Celia, lo que queremos es que nuestra realidad no solo se vea desde lo que cuentan las noticias, ¿no? Eso es, eso es. Sino Sí, es muy realmente personal al final. lo que se está viviendo. Y entonces, pues nosotros queremos transmitir más que datos, historias, y eso es lo que nos interesa. Eso es fenomenal. Qué Muy bien. bien. Elio, se me ocurría que, como quizás sea un poco extraño que en el bloque uno esté compartiendo la pantalla y luego de repente desaparece, que igual hay profesores que se creen que ya no hay, pues igual a la vez que doy el aviso de que apaguen los micros, que se va a grabar la sesión, que pongan las preguntas en el chat, puedo decir que se va a compartir un PDF, pero solo, o sea, un PDF, un PowerPoint, pero solo un momento, y que luego se quitará, pero que la presentación está completa y que si alguien quiere poder tener esos datos, se lo podemos pasar por correo o alguna cosa así. Y Vale, ya que se lo han trabajado también Eunice y Juan Fernando, pues que lo podamos compartir si los profesores quieren tenerlo. genial. Perfecto. Una cosa, por avisaros, bueno, esto lo hemos abierto al profesorado con el que trabajamos. Ahora en Navarra trabajamos con 8 centros y en principio la idea era pues, que se conectase un profesor de cada centro y luego pues lo hemos difundido entre nuestras personas de cercanía, con lo cual tampoco va a estar muchísima gente, pero bueno, quien esté conoce, algunos incluso han ido a Guatemala en los intercambios, os sonarán, pues Ramón, Íñigo este año, Cristina, bueno, pues alguno está conocido y para mi sorpresa, porque tengo la sala de espera activada, ya hay 8 personas que están esperando. Así que voy un segundo, vamos a cerrar una cosa, vengo y yo creo que ya lo abro. Vale. Muy bien. Tienen Perdón. Cualquier cosa, Elena, no sé si tú has contemplado, si ves que cómo marcarnos tiempos o porque eso no me quedó muy claro, si Ya, nos vamos más o...
voy a tener, o sea, como por el reloj ahí un poco a mano para ir viendo que no nos pasamos mucho, que si nos pasamos un minutillo o dos, pues tampoco os voy a dejar con la palabra en la boca, pero sí por adaptarnos y que nos dé tiempo, pues no sé si queréis que cuando quede un minuto o me ponga con el boli así, pues como si estoy pensando, pero para que ustedes también lo puedan ver y no cortarles y decirles, queda un minuto, que eso obviamente Es incómodo. estaría feo y corta Está totalmente. todo el mundo ya, Entonces, ¿eh? vale, Perdón. vale, fenomenal. Pues empezamos. Bueno, 16 participantes, qué bien. Bueno, pues muy buenas tardes a todas y a todos. No sé si me escucháis todos y todas bien. Bien, vale. Bueno, hay gente que no está con cámara, pero me imagino que estarán por ahí. Veo a una persona que está conectando con el audio, pero por el momento no necesitamos audio. Entonces, si os parece, hombre, ya estamos 16 personas. Mira, más siguen llegando. Voy a esperar, si os parece, un par de minutos y a que se siga conectando la gente. Bueno, pues muchísimas gracias a todas las caras conocidas y las no también por estar hoy aquí. Nos hace especial ilusión dar comienzo a esta nueva actividad que hemos diseñado pues en base a la nueva realidad que nos está tocando vivir con una pandemia mundial. Esta actividad, cuando diseñamos un proyecto de educación para el desarrollo el año pasado, con apoyo del Gobierno de Navarra, pues no estaba prevista, como os podéis imaginar, pero bueno, pues las circunstancias nos han ido llevando y hace unos meses decidimos iniciar hoy estas conferencias con la mirada puesta en la COVID-19. Un esfuerzo por traspasar esas fronteras allí donde la Fundación Fabre trabaja con proyectos de cooperación con distintos socios locales. Bueno, pues ese esfuerzo por ir a otros lugares en los que tenemos proyectos para conocer cómo están viviendo allí esta situación que nos ha cambiado la vida aquí sin duda muchísimo, pero bueno, pues por acercaros cómo está cambiando la vida en otras partes del mundo. Estos sitios son hoy Guatemala, en 2 semanas será Costa de Marfil y en 3 semanas será Bolivia. Llega más gente, o sea que qué bien. Entonces, bueno, hoy, como os decía, empezamos con Guatemala, en concreto empezamos con Fundap, una ONG con la que, bueno, pues Fabre lleva trabajando muchos años, proyectos de cooperación internacional y desde hace también 3 años, pues también gracias a esa colaboración tan directa, esa confianza que existe de trabajo, pues decidieron apoyarnos también en nuestras iniciativas en torno a los objetivos de desarrollo sostenible, a nuestra iniciativa Ideas 2030. Y hoy tenemos la suerte, bueno, pues de contar con doña Eunice Martínez y don Juan Fernando Barrios. Doña Eunice es la gerente de los programas de educación y salud de Fundap y Juan Fernando Barrios, bueno, pues es el coordinador del proyecto MBA, del programa MBA, Mujeres Buscando Alternativas, es educador
Y bueno, pues los dos son dos personas de muchísima confianza para la Fundación Fabre y que queríamos que hoy os transmitieran su experiencia. Mi compañera Elena Zunzunegui es la persona de Fundación Fabre que bueno, pues acaba de arrancar con esta actividad de conferencias online con la mirada puesta en la COVID-19 y será ella quien plantee bueno, pues los distintos bloques temáticos que vamos a plantear hoy. Y sin más, pues nada, de nuevo daros las gracias y luego pues en las preguntas finales pues volveremos a hablar. Vale, pues antes de nada, bueno, lo primero, enhorabuena, porque os iba a dar unos avisos y el primero ya está cumplido, ¿no? Todos los micrófonos apagados, pues para poder escuchar bien aquí a nuestros ponentes, a Eunice y a Juan Fernando. Y entonces, bueno, pues os comento también, no sé si lo podéis ver, arriba sale que esta conferencia va a ser grabada, bueno, pues para poder publicarla en YouTube, en el perfil de Fabre, así si alguna persona se ha perdido esta conferencia, pues también que pueda tener acceso, poder compartirla, poder volver a disfrutarla como sí que la vamos a disfrutar. Entonces, si alguien tiene algún inconveniente, pues bueno, totalmente libre de apagar la cámara, aunque sí que os invitamos encarecidamente a dejarla, pues sobre todo ya que pues tenemos aquí a dos personas dispuestas, ¿no?, a contarnos y transmitirnos lo que se está viviendo en Guatemala, pues poder hacerlo más cercano, a pesar de que haya semejante distancia, pues que nos vean las caras también como nosotros vamos a poder vérselas a ellos. Y luego, por otro lado, cualquier pregunta, pues por no estar interrumpiendo, el sistema que vamos a llevar es ponerlas en el chat. Rocío irá recogiendo todas las preguntas, no dudéis en preguntar, que no se quede nada en el tintero, que tenemos la oportunidad de aprender y de descubrir mucho más. Entonces, pues preguntarlo todo y luego tendremos un ratito para poder responder a todo esto. Y luego, por otro lado, bueno, vamos a desarrollar esta conferencia en distintos bloques que yo iré dando paso. Para el primer bloque sí que va a haber un PowerPoint porque es un bloque más visual, más gráfico y que yo creo que puede veniros muy bien, pero para el resto de bloques no lo va a haber. Sí que existe esa presentación, entonces si cualquiera quiere pues tenerla, que nos escriba un correo porque está a vuestra disposición, pero bueno, no vais a poder verla ahora durante la conferencia. Entonces, pues nada, comenzamos, ¿vale? En primer lugar, empezamos con el bloque de esta radiografía general, cómo se está viviendo la situación en Guatemala en cuanto a números, ¿no? ¿Qué cifras nos deja? Eunice, ¿qué puede contarnos sobre esto? Eunice, no se te oye, no te oímos. Perdón, ahora sí. Muchas Muy buen gracias. día a todos. Perdón, Laine. Pues para ubicarnos todos, en este momento son las 9:10 en Guatemala, 9:10 horas de la mañana. Estamos a 13 grados centígrados, ¿verdad? Y empezando desde esta ciudad, ver caras conocidas como Aramón, como Anayara, pues siempre es un gustazo, ¿verdad? Y sentirnos cerca en este espacio que nos brinda. Realmente esta serie de conferencias dicen una mirada o desde la perspectiva del COVID y realmente el COVID no solo nos ha cambiado la vida, nos ha dado también muchas oportunidades. Yo quisiera que no solo nos enfocáramos en la problemática, sino en ese, nosotros decimos como un sismo, porque nosotros somos una zona sísmica. De hecho, les cuento que en las últimas 36 horas hemos tenido 18 sismos. Entonces, para nosotros el COVID es como un terremoto muy grande que nos ha venido a mover las estructuras y ha venido a evidenciar realmente la vulnerabilidad que ya el país tenía. Entonces, en esta primera gráfica podemos ver que a partir del 13 de marzo, donde se da el primer contagio, cómo ha ido evolucionando, ¿verdad? Definitivamente hasta llegar, este corte lo hicimos al 5 de octubre, ¿verdad? Y cómo ha ido evolucionando el contagio. Quisiera contarles que igual que en todo el mundo, la pandemia empezó a evolucionar más en las ciudades urbanas. Sin embargo, lo que quiero puntualizar acá
es que cuando llega a las comunidades, el contagio es mucho mayor. Y aunque estos datos son los reales, el subregistro que se estima es enorme, porque en las comunidades rurales tienen muchísimo miedo a decir que sienten síntomas, a hacerse las pruebas. Entonces, estos son los datos oficiales, pero se estima que por cada dato oficial, por lo menos hay 8 diagnosticados positivos que no están en el registro. Y eso para nosotros es alarmante. En esta segunda gráfica, pues vemos el número de pruebas, que son las líneas verdecitas que ustedes miran en la diapositiva. ¿Y qué queremos mostrar acá? Que no hemos logrado por lo menos una constancia en el número de pruebas disponibles para la población. Y que cuando hay pruebas disponibles, la mayoría están en las áreas más urbanas, en los centros más de convergencia, pero todavía las pruebas no llegan a todas las áreas rurales. Y eso es una tremenda dificultad porque pues tienen dificultad de traslado. Recién el 1 de octubre se reabrió la economía y las actividades normales en el país. Entonces no había no habían buses, no había transporte público. Y también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, estas son las gráficas definitivamente de pruebas. Estamos recién, tenemos 3 días de tener una constante de 5,000 pruebas diarias. Y muchas de ellas el costo es altísimo, ¿verdad? Para que ustedes más o menos se ubiquen, el salario mínimo acá es más o menos 250 euros. Y una prueba está costando 100 euros en el nivel privado. Eso es carísimo, es inaccesible. Y en el nivel público, pues se acaban y no tenemos posibilidad. Luego miramos esta gráfica brevemente que pues nos muestra el contagio, nos muestra en la línea naranja la recuperación y en la línea amarilla la letalidad. Y quisiera pedir que pasáramos a la siguiente diapositiva, por favor, que nos muestra en el camino de la letalidad cómo Guatemala, en comparación a los países restantes de Centroamérica, tiene la más alta tasa de letalidad. Y esto se explica, tiene una razón. Y son varias, es multifactorial, sin embargo, hay 3 potentes. Una, nuestro sistema de salud primaria está totalmente debilitado. Es decir, antes de la pandemia ya teníamos un sistema que no podía dar cobertura, que estaba de alguna manera colapsado. Y con esto, obviamente, la situación es peor. Luego tenemos índices de desnutrición crónica que realmente pues alteran o realmente dan una condición de mucha más alta probabilidad de contagio y letalidad en el país. Y realmente el miedo de mucha gente a exponerse a los centros hospitalarios y el temor a decir que está contagiado incide en esta tasa de letalidad tan fuerte. Entonces, igual que muchos países, ha ido creciendo definitivamente el número de contagios. A nosotros nos asusta en el área rural porque quienes han estado acá saben que hay hacinamiento. En una habitación pueden dormir hasta 8 personas. Una cama la comparten 4 niños o 3 niños. Entonces, ¿cómo hablamos nosotros de distanciamiento social en condiciones que no nos lo permiten? ¿Cómo hablamos de lavado de manos si en muchos hogares de Guatemala no hay acceso al agua? Y esa es nuestra lucha constante. Entonces, con esas cifras, quisiera mostrarles la realidad. Las cifras dicen una cosa, la realidad definitivamente es más dura. Es más dura de lo que podemos ver en estas diapositivas, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, Elena, por el tiempo, que este es el primer bloque. Fenomenal, fenomenal. Eunice, muchas gracias. Ahora, como nos comentaba, es difícil esa distancia social y más difícil es el confinamiento que sí que se ha tenido que dar, ¿no? ¿Qué consecuencias ha dejado este periodo de confinamiento? ¿Cómo se ha vivido? ¿Qué nos puede contar sobre ello, Juan Fernando? Muy bien, un saludo cordial a todos. Muy buenas tardes allá en España. Definitivamente las consecuencias que ha traído este confinamiento han sido diversas y enmarcadas en diversos panoramas.
Como podemos ver en la presentación pues, que había hecho señor Nice, han habido distintas etapas donde los contagios han ido aumentando y luego han ido decreciendo según lo que son las estadísticas. Sin embargo, las consecuencias pues han variado también. Se tuvieron 133 días de confinamiento que iniciaron el 15 de marzo de este año. Justamente son 7 meses después. Durante ese tiempo pues se declaró un estado de calamidad pública en el país, que esto implica que se puedan realizar distintas acciones sin tener que pasar procesos muy burocráticos para atender la emergencia sanitaria. Esto reflejó primero pues que un impacto profundo en los distintos ámbitos. En primer lugar, el ámbito sanitario fue uno de los que realmente se afectó porque, como ya lo mencionaba señor Nice, no había un sistema de salud compacto. ¿Qué incidió en esto? Primero, que muchas personas que realmente no tenían los recursos, pues tenían que asistir a los centros de salud y no habían insumos, ¿sí? De hecho, en la primera etapa de confinamiento, las pruebas no se realizaban para todos porque se estaba tratando la manera de llevar un proceso en el que se fueran adecuando según la necesidad. Sin embargo, no todos podían acceder a ellas. Luego también uno de los factores que realmente ha afectado a Guatemala durante mucho tiempo es la ausencia de agua potable. Y esto realmente afecta en lo que es el lavado de manos, en la desinfección de las distintas medidas de higiene y en las comunidades totalmente. La pandemia inició en Guatemala en un mes en donde se finaliza prácticamente el verano. Entonces luego entramos al invierno. Entonces el agua también se vuelve un problema porque entonces las fuentes y los manantiales se contaminan por la situación de que el invierno llega. Entonces, este problema en la incidencia sanitaria reflejó desde el inicio. Fue uno de los primeros inconvenientes que se tuvieron. Los nuevos casos se fueron registrando dentro de este proceso. Se prohibieron todos los eventos públicos, se limitaron los transportes, se inició la ola del teletrabajo, los niños dejaron de ir a las escuelas y pues toda la población empezó pues, a cuidarse en este tema. Sin embargo, las consecuencias fueron muy a temprano tiempo porque muchos de los niños especialmente iban a la escuela porque ahí habían sanitarios, por ejemplo, porque ahí se podían lavar las manos, porque ahí podían comer. Y ya estando en casa, esto se volvió un problema, porque en casa pues no están estos servicios o no hay una forma de subsistencia, ¿sí? De hecho, una de las consecuencias que iba a la par de las sanitarias fue la consecuencia económica. Muchos niños tuvieron que salir a trabajar, ¿sí? Muchos niños dejaron de ponerle atención a las pocas tareas que podían hacer. De hecho, también en el aspecto económico, muchos de los negocios, de los pequeñísimos negocios cerraron. Casi el 80% estuvo paralizado dentro del inicio de esta primera etapa de confinamiento. Entonces, poco a poco se fueron aperturando las medidas. De hecho, para lo que es ya en junio, se instala lo que es un tablero de alertas. Este tablero, pues, lo que indica, pues, es la forma de reapertura que se va teniendo en el país. Entonces, estaba catalogado por los colores rojo, naranja, amarillo y verde. Actualmente, pues, se está pasando del rojo al naranja, según los datos del gobierno. Sin embargo, hay comunidades que están aumentando en los casos rojos. Y eso es algo que nosotros queremos aclarar también y comentarles, que los datos nos dicen una cosa, pero en las comunidades está pasando totalmente algo distinto, algo fuerte, algo diferente, algo muy problemático. Porque muchos ahorita están ahorita que se reabrieron las fronteras, por ejemplo, están migrando, se están yendo del país. ¿Por qué? Porque las fuentes de empleo se cerraron, se despidieron a muchas personas, los niños realmente han tenido que trabajar, como yo lo había mencionado, y a pesar de que hay ciertos programas que ayudan a los estudiantes, como los programas de apoyo de alimentación que se estaba dando, aún sigue siendo insuficiente, porque muchos no pueden acceder a ello. Entonces, durante este tablero que actualmente todavía rige lo que es la apertura,
pues el 1 de este mes de octubre, pues se declaró el fin del estado de calamidad. O sea, ya no se pidió la séptima prórroga, se había prorrogado durante 6 veces, 6 ocasiones. En este estado no se pudo. Se decidió que no y pues la actividad económica resurgió. Sin embargo, encontramos que muchas personas ya habían abandonado el país. Muchas personas ya no tienen empleo, muchas personas, muchas empresas, microempresas cerraron, ¿sí? Lo cual representó que pues muchos tuvieran que buscar de cualquier forma conseguir dinero para poder subsistir. Vemos en las calles, en los semáforos, en las vías principales, gente con banderas blancas pidiendo ayuda, porque realmente no tienen que comer, no tienen cómo pasarla en esta etapa, a pesar de la reapertura que hay. Esto también incide en las cuestiones sociales, porque muchas de las personas cayeron en un caos social, en un pánico, ¿sí? Que lejos de contribuir en un sano distanciamiento, que el cual también es difícil, muchas personas cayeron en ese pánico, ¿sí? Realmente no tenían la confianza de poder apropiarse de lo que son las medidas sanitarias, ¿sí? Y eso repercutió mucho en el aspecto psicológico de las personas. Mucho de eso podemos verlo en la incidencia de los crímenes que han sucedido, mucha violencia psicológica, mucha violencia a la mujer, mucha violencia y maltrato infantil. De hecho, en los últimos meses, luego de aplicar este semáforo, pues se ha visto que los índices de criminalidad pues también han aumentado. De hecho, en los últimos 15 días se han activado muchas alertas de desaparición de menores y de mujeres, lo cual es algo que realmente preocupa muchísimo. Todo este estrés que está causando en esta situación viene a tener una consecuencia muy profunda, derivado de que al reabrir el país, por así decirlo, también tenemos problemas porque muchas personas consideraron que ya no hay virus. Y eso va a repercutir en una segunda ola de contagios que se viene ya. Lo ha anunciado, las autoridades lo han dicho, lo han mencionado, y no digamos que ellos no han tomado en cuenta el subregistro que existe, ¿sí? Hay un subregistro y esto realmente impacta, porque entonces no sabemos realmente dónde está el virus aquí en Guatemala, no sabemos en dónde está. Entonces, mucha gente que es pobre, que no tiene el acceso a la educación, a la economía, que no tiene acceso a la sanidad, entonces realmente tiene más consecuencias de propagar el virus y eso alienta lo que es la letalidad y las consecuencias mortales que ha causado la pandemia aquí en Guatemala. Entonces, estas son las consecuencias que han habido derivado de este periodo de confinamiento y la reapertura. Ahora, un aspecto muy importante es la educación. Este plano educativo realmente preocupa muchísimo porque en Guatemala, pues sabemos que han habido muchísimas situaciones en donde la educación no ha sido como desearíamos que fuese. Derivado de las restricciones gubernamentales que hubieron, pues se tuvo que acceder a lo que es el teletrabajo y a la educación en línea, a distancia. Sin embargo, nuestros niños no tienen el acceso a esta tecnología. En primer lugar, nuestros niños no pueden acceder ni siquiera a la televisión porque se instaló un programa de educación por medio de la televisión y radio, por estos medios, pero hay comunidades en donde no hay energía eléctrica. Sí, ni siquiera tienen acceso a un pequeño radio de baterías o a una televisión por cable o por antena abierta. No hay. Luego, de hecho, los niños pues tendrían que haber recibido este apoyo por medio de los docentes, pero aquí viene otra parte también muy importante. El docente enfrenta dos paradigmas. Uno es la poca capacitación tecnológica que tiene, ¿sí? Pocas competencias en las TICs, que no puede responder ante esto, el uso de plataformas, el uso de redes, el uso de los móviles, de las tabletas, le cuesta, ¿sí? Porque no ha sido capacitado en ello. Y luego poder manejar y adecuar los recursos didácticos y transmitirlo a sus estudiantes, ¿sí? A un principio, pues muchos se identificaron con el uso de WhatsApp, por ejemplo, que ha sido pues una de las redes que más ha tenido incidencia en la mayoría de los docentes y poder transmitir sus clases a través de ello. Sin embargo, en los primeros meses pues se pudo, ¿no?
Y ahorita muchos niños ya empezaron con las dificultades de poderse conectar, por lo que las incidencias sociales que ya habíamos visto, económicas, ya no alcanza para la tarjeta, ¿sí? Para introducir red al teléfono, las tareas se van incompletas, y realmente esto afecta muchísimo en las comunidades. ¿Qué quiere decir esto? Que por ejemplo, para 2019 se tenía una deserción alrededor de 211,000 niños que podían desertar. Al momento, por lo menos a 6 meses, se tiene un dato de 61,000 niños que ya han desertado de esto. Pero ahorita estamos en un periodo en donde puede haber mucha más deserción por esta situación. Porque tampoco se tiene claro cómo va a ser el retorno educativo el próximo año, ya que se había planteado que según el semáforo pues se podría abrir, pero realmente esto no se sabe hasta el momento. Ya nos lo han dicho, nos han indicado que debemos de esperar, que puede ser algo híbrido. Ahí como podemos ver en la presentación, pues está todo este recorrido desde 2015, en donde la tasa de deserción pues se ha oscilado y ha incrementado en los últimos 2 años. Y este año pues se corre ese riesgo de que los niños no puedan acceder y es por lo mismo. Entonces, aparte de ello, un posible retorno representa también un apoyo logístico en las escuelas, que las escuelas cuenten con infraestructura adecuada para poder garantizar la sanitización de las personas, que puedan estar los niños en espacios libres, en espacios adecuados, lo cual en las comunidades no siempre se da. Por ejemplo, los aspectos sanitarios, a veces hay 3 baños para 100 niños, por ejemplo, 100 bañitos para 3 niños, entonces no alcanza, el agua potable se va, el agua potable no llega, o simple y sencillamente, pues los niños no pueden acceder a ello. También podemos ver que en un posible retorno se necesitan esos protocolos de distanciamiento, los cuales, según el Ministerio de Educación, los están analizando, los están aprobando para el próximo año, pero es un futuro incierto. Y aquí es donde entra también el pánico social, porque muchas personas dicen, no, prefiero que mi niño pierda el año y a que arriesgarlo en la escuela, a que pueda estar y que se pueda contagiar en la escuela. Definitivamente el docente necesita mucho apoyo, los padres de familia necesitan mucho apoyo, los niños necesitan mucho apoyo porque el aspecto educativo está muy incierto en este momento. No sabemos la calidad con la que se ha transmitido los contenidos a los niños. No sabemos si el niño se ha apropiado de los conocimientos, si se ha empoderado de los conocimientos. Tenemos la incertidumbre si el niño realmente puede desarrollar estas competencias o si durante este periodo de confinamiento pues solamente asistió a donde pudo. El área rural está siendo la más afectada en este sentido. Insistimos, no hay comunicación, no hay red, no hay móviles, incluso de los docentes. Se hizo un estudio por una universidad guatemalteca en donde se demuestra que los mismos docentes, de un 100%, un 25% conoce las redes sociales, un 25% conoce algunas plataformas y el resto de docentes aún está en una etapa de aprendizaje de estas herramientas y manejo de las TICs. ¿Qué quiere decir esto? Entonces, que tenemos una situación bastante compleja en donde los niños que aprueben necesitan un mayor reforzamiento, si lo vemos desde el panorama educativo. Y si lo vemos desde el panorama sanitario, necesitan un apoyo profundo en donde puedan garantizar su estancia en los establecimientos. La educación es parte fundamental para enfrentar esta pandemia. Sin embargo, nos hemos dado cuenta que nuestros niños no han recibido lo mejor. No han podido estar en sintonía con un empoderamiento en donde se cuiden. Como les repito, es complicado porque vemos a los niños trabajando, una incidencia mucho más en Guatemala. Vemos niños que están pidiendo dinero en las esquinas y eso es triste, ¿sí? Porque decimos, pues deberían estar en su casa cuidándose, deberían estar ahí sí que cuidados por los padres de familia, pero realmente la situación ha golpeado mucho a las zonas marginales. Muchísimas gracias, Juan Fernando. Qué gusto escucharle. Ha abordado muchísimas cosas y la verdad que deja los pelos de punta escuchar todo esto. Y queremos indagar precisamente en esta vulnerabilidad de la que nos estás hablando de los menores.
el haber dejado el cole, el que los colegios estén cerrados, supone ahora mismo que muchos de esos niños ya no tienen acceso a, a esa comida que les aseguraba el centro, ¿no? Una refacción que siempre podían obtener y que ahora, sin embargo, no tienen acceso. Entonces, ¿qué consecuencias está teniendo esto más allá del cierre de coles en sí? Muy bien, yo quisiera aprovechar aquí para cerrar este capítulo que Juan Fernando introdujo de la educación. Quisiera poner en contexto que están contabilizadas 10.000 escuelas del área rural sin agua potable. Y eso es para nosotros fundamental, y también contextualizarlos a ustedes y contarles que nuestro ciclo escolar va de enero a octubre. Entonces, cuando se dio el cierre y el confinamiento de la pandemia, recién estaba empezando el ciclo escolar. Y creo que eso es también importante para ustedes. O sea, estaba recién empezando el ciclo escolar, ¿no? Se da un cierre, el gobierno se tardó mucho en responder, definitivamente se tardó mucho en responder en la estrategia. Y en Guatemala, obviamente, se marca con esta situación la brecha importante de las élites, ¿no? Entonces, están todos los colegios privados que de alguna manera encuentran formas de adaptarse, de continuar su educación, y luego la respuesta de la educación pública, que es donde nosotros trabajamos, es muchísimo más lenta. Entonces, se crean, como dijo Juan Fernando, mecanismos de programas televisivos, de radio y guías de autoaprendizaje. Sin embargo, ahí hay una gran barrera, ¿no? Una gran barrera con esas guías de autoaprendizaje. Sabemos que el nivel de lectoescritura es muy débil en Guatemala. Entonces tenemos chicas de 6º grado primaria que no han podido llenar sus guías de autoaprendizaje porque les ha costado. Claro, las guías de autoaprendizaje las hacen de forma centralizada en un entorno urbano, pensando en esos chicos, y la chica del área rural pues, está totalmente, y nosotros se los decimos porque realmente hemos hecho visitas y nos encontramos con eso. Ahora venimos y conectamos esto a la situación de alimentos. En las escuelas públicas, hasta el año 2018, estaban destinados 10 centavos de euro por niño por día para su alimentación, para que ustedes se ubiquen. A partir del 2019, dimos un gran salto y se destinaron 50 centavos de euro por niño. Y esos 50 centavos de euro por niño sí permitían de alguna manera, pues dar alguna alimentación. Aquí se llama refacción, como lo dijo Elena, una merienda, ¿verdad? Algunos maestros lo daban al entrar, otros a media mañana, otros antes de salir, pero era una merienda. Entonces el gobierno sí, tenemos que reconocer que tomó una medida tardía, pero oportuna, y trasladó esos fondos a víveres perecederos. Entonces las familias pueden ir al centro escolar a traer el equivalente de esa aportación de 50 centavos de euro por niño, ¿verdad? Lo transformaron por día en un lote de comida, ¿verdad? Que puede ser granos básicos, arroz, frijol, mucho basado en la dieta guatemalteca que le están dando al niño. Sin embargo, acá hay varias incógnitas. Fue una medida oportuna porque de alguna manera se le dio eso a las familias. Pero ¿qué nos encontramos? Miren, es que es definitivamente chocante en el campo, que hay familias que no tienen los medios de cocción. No tienen para los medios de cocción. No tienen dinero para ni el gas propano, ni la leña, y entonces tenemos ahí los víveres perecederos que no se pueden transformar. Entonces, quizás no son la mayoría, pero en temas de nutrición también es importante que ustedes sepan en el contexto guatemalteco. Nosotros tenemos lamentablemente un 49% de desnutrición crónica, ¿verdad? Que es ya un dato importante. Entonces, con la pandemia, eso se acentúa y surge definitivamente la desnutrición aguda cíclica temporal. Ahorita tenemos un problema de desnutrición aguda severa, severa.
Entonces, yo sé que a ustedes les interesa más en el ámbito educativo, pero ¿qué vamos a hacer si un niño no está comiendo bien? ¿En qué condiciones va a llegar? Entonces, al final, sí, por un lado, las escuelas públicas están dotando de esos víveres a los padres de familia, ¿verdad? Que puede ser una salida, sabemos que no va a ser dedicado solo al niño, eso lo sabemos, ¿verdad? Una bolsa de frijol va a ser para toda la familia, entonces tendrán para unos días de comer, pero sí se ha incrementado la desnutrición aguda en nuestra región, no, de acuerdo a los datos, porque Fundap también trabaja un programa de salud, yo sé que ustedes son maestros y les importa esto, pero creo que es importante decirle, solo en la zona estamos identificando 17,000 casos de desnutrición aguda, ¿verdad? Y eso realmente es fuerte, es decir, niños que comían pues la merienda en la escuela y 2 tiempos de comida en casa, ahora se quedan solo con los 2 tiempos de comida en casa, por decirles algo muy concreto, ¿verdad? Muy concreto. Y eso aunado a todo el desempleo que se está dando, porque al final es un problema sistémico, ¿no? Entonces, qué nos preocupa a nosotros? Uno, el acceso a agua tanto en hogares como en centros educativos, que al final cuando hablamos de nutrición, de salubridad, es básico, ¿no? Que esa agua también esté tratada, porque ahora nos estamos enfrentando también que hay menos tratamiento en las aguas que llegan a las casas, entonces también tenemos problemas bacterianos. Y eso también incide en una cadena de desnutrición, ¿verdad? Entonces, educativamente, ¿a qué nos estamos enfrentando? Uno, a una incertidumbre a nivel público, porque se está hablando de un regreso híbrido, es decir, se está diciendo a nivel público, rural, que es lo que nosotros les estamos tratando. Aquí pues se van a trabajar guías de autoaprendizaje y los niños se van a turnar, ¿verdad? Eso es, sin embargo, hay polémica en eso, porque si yo soy madre de familia, tengo 6 hijos y mando a 3 un día y a 3 el otro, ¿cómo va a ser el contagio en casa? O sea, hay polémica en ese sistema híbrido, ¿no? Luego, las guías de autoaprendizaje. Realmente el sistema de evaluación, porque nosotros este mes justo se estaba programando evaluar el ciclo escolar, ¿no? Entonces dicen, el gobierno dice, vamos a evaluar únicamente los dos cursos prioritarios, comunicación y lenguaje y matemática, porque solo sobre esos temas se hicieron las guías de autoaprendizaje. Entonces ustedes ya van comprendiendo las carencias, las limitaciones que nuestros niños tienen, ¿verdad? Luego también tenemos el problema de la salubridad escolar para un retorno seguro. Definitivamente eso es, se habla de que el sistema preprimario no va a regresar el otro año. Eso también, la educación infantil no regresa por las condiciones. Entonces ustedes dicen, realmente nosotros hemos luchado por años, por promover que haya educación infantil o educación preprimaria, porque quienes educamos sabemos de la importancia de esto y de repente, pues, ya no, ¿verdad? Nos frenan el sistema. Entonces, realmente estamos en un panorama incierto, con muchísima deserción escolar, increíble. Solo en el nivel de educación básica, que para nosotros es como el 7º, 8º y 9º grado, se estima que hay 64,000 jóvenes desertados, porque son los que primero se incorporan a la fuerza laboral, ¿verdad? Entonces, retos, no hay programas de nivelación. ¿Qué pasa con la chica que no llenó su autoguía? ¿Cómo la nivelo? Nadie se plantea eso, ¿verdad? Se estima incluso que hay 14 años de retraso en temas de los pocos pasitos que habíamos dado en calidad educativa, ¿no? Entonces, nos estamos enfrentando a situaciones difíciles, pero al final todo esto se transforma en historias. Y yo quisiera contarles 2 historias muy rapiditas, ¿no? El sábado pasado estábamos totalmente preocupados porque tenemos un programa de becas para la niña y nos avisan que 2 de nuestras niñas estaban desaparecidas. No se imaginan lo que sentimos. Una de 13 años y una de 19 años que realmente está
en sobredad, pero estaba terminando su 7º grado, ¿no? Nos dicen, desaparecen de la noche a la mañana, se activan las alertas, hacemos mar y tierra. Y ayer, precisamente en la mañana, a una la encuentran Celia, Ramón, Nayara, que han estado aquí, se ubicarán. Una de Santa Clara, La Laguna, y la otra de Momostenango, Totonicapán. Entonces, a una la encuentran en la zona 17 de Guatemala, ¿verdad? Trabajando en una tortillería de 6 de la mañana a 10 de la noche, ¿no? Trata por trabajo, o sea, se la habían llevado ilusionándola que iba a ganar mucho dinero, y a la otra chiquita la encuentran en Antigua Guatemala vendiendo artesanías, también en una red de trata. Entonces, al final, nos ha costado mucho. ¿Y por qué se los cuento? Porque ustedes no se imaginan el reto que es para nosotros incorporar a una niña al derecho a que ejerza su derecho de educación. Y de repente, todo este sistema nos empieza a voltear la historia, ¿no? Y estamos con esas luchas constantes. Entonces, con eso quisiera cerrar. Gracias pues, al cielo las encontramos, ¿verdad? Se encontraron el día de ayer, pero al final reflejan una realidad que no se puede decir con números. Pues muchísimas gracias y más por compartir esta historia tan cercana, ¿no? que le toca personalmente. Por último, ya antes de dar pie a las preguntas, que animo a que sigan saliendo más preguntas, aunque ya tenemos alguna por ahí, ¿qué nos podrían contar acerca, bueno, ya lo hemos podido ver en el caso de estas niñas, ¿no? Cómo hay una falta total de incorporarse en el trabajo y hay mucha tasa de desempleo, pero esto me imagino que estará teniendo también una repercusión a nivel de el aumento de flujos migratorios. No sé si nos podéis contar alguna cosa acerca de esto. Sí, definitivamente, ustedes tienen que conocer que también económicamente Guatemala está subsistiendo por las remesas. O sea, para la migración para nosotros tiene dos caras, ¿no? Si en este momento de la pandemia no tuviésemos el flujo de remesas y la cantidad de remesas que tenemos de guatemaltecos, porque en Guatemala somos 17 millones de habitantes en un perímetro de 108,000 kilómetros cuadrados. Se estima que más o menos 2 millones de guatemaltecos viven en Estados Unidos, para que ustedes sigan la noción. Y esos 2 millones, las remesas que ellos mandan, nos ha sostenido o ha sostenido a las familias pobres durante esta pandemia. Por lo tanto, la migración para nosotros tiene dos caras, ¿no? Sin embargo, el flujo, especialmente de jóvenes, que se ha dado en este momento, ¿verdad? No les importa nada, ni contagiarse, ni pasar, ¿verdad? Al final está siendo tremendo, porque al final, en un entorno de desempleo, pero también de violencia, pues muchos de los jóvenes tienen poca esperanza, y es ahí donde nosotros pues tenemos que actuar. Y aquí hay alguien que me ayuda a trabajar en eso, ¿verdad? En realmente sensibilizar a la gente de los riesgos que se corren, ¿no? Pero muchas veces mirábamos que solo hombres, chicos, ahora las chicas se van, no importa la edad, 14, 15 años, emprenden esa misión y simplemente con la esperanza de salir de este entorno, ya sea de pobreza extrema, ¿verdad? De pobreza y de pocas oportunidades. O sea que el flujo, aunque no hay datos, porque aparentemente las fronteras estaban cerradas, la cantidad de puntos ciegos que existen, ¿verdad? Y por donde los chicos se pueden ir es inmensa. ¿Cómo lo sabemos nosotros? A través de las visitas a padres de familia, lo que nos cuentan, ¿verdad? Los chicos se van, ahorran en familia, venden terrenos, porque aquí se llama un coyote, o sea, la persona que los lleva ilegalmente, ¿verdad? Pues antes el precio oscilaba en más o menos 5,000 euros irse a Estados Unidos, que para ellos es una fortuna, es vender un terreno, ¿no? Es vender su propiedad. En este momento subió a 7,000 euros y la gente se arriesga, se endeuda y se va.
Vale, muchísimas gracias a ambos por, bueno, contarnos todo esto. Yo creo que nos deja una panorámica muy clara y muchas dudas también. Entonces, pues voy a darle paso a mi compañera Rocío para que transmita esas preguntas, inquietudes de todos los que os han escuchado. Espera, Rocío, no te escuchamos todavía. Actívate el audio, espera que te... Gracias, Celia. Gracias. Bueno, había empezado dando las buenas tardes a todas y todos y lanzo la pregunta a Eunice y Fernando, el que quiera contestar. Si hay alguna previsión por parte del Gobierno o alguna iniciativa por parte de los centros rurales para paliar las carencias escolares derivadas del absentismo escolar, porque decís que el curso comenzó en enero, os confinasteis en marzo, han perdido un curso totalmente y estamos en octubre, habéis empezado vacaciones y que No, no hay. Definitivamente no hay un abordaje integral a esta problemática. No hay ni siquiera indicaciones del gobierno. El gobierno está muy focalizado en planificar el próximo año, ¿verdad? Pero no hay ningún sistema ni siquiera de recuperación del chico que ha desertado, ni de posible nivelación para volverlo a incorporar a esto, ¿no? Entonces, sí, a nivel de gobierno no existe. A nivel de la red de escuelas fundadas, sí, hemos trabajado muchísimo con los directores con una estrategia que se llama barrido por el derecho a la educación. Es decir, los maestros les estamos impulsando a ir de casa en casa, a realmente identificar cuál es la causa de ese abandono. ¿Fue el trabajo? ¿Fue que la gente se fue de la comunidad? Porque también puede darse, la gente se fue de la comunidad porque de la noche a la mañana se quedó sin empleo, es por miedo al contagio. ¿Qué pasó, no? Entonces, pero son iniciativas que son tan micro para el problema tan macro, pero de alguna manera una gota cuenta en el océano. por supuesto que sí. Todos, muchos poquitos hacen uno grande. Otra pregunta, si tenéis casos, conocéis ejemplos de proyectos o en los que veáis que ha aumentado la violencia intrafamiliar a causa del confinamiento. Sí tenemos identificadas las causas. Nosotros tenemos una red de activas ahorita de 1.500 voluntarias en salud mujeres que están barriendo su comunidad tanto en sensibilización de protección de la pandemia, pero que nos dan registros de cuánto ha incrementado la violencia intrafamiliar y sí nos asusta. Les puedo decir, sabemos que existía, ¿no? Pero durante el confinamiento, pues nosotros podemos asumir que son diferentes razones, ¿no? El que se hayan quedado sin empleo, nunca habían estado tantas horas en espacios tan reducidos, tan oscuros, porque cuando ustedes viajan al área rural de Guatemala, es que hasta las ventanitas son pequeñas, ¿no? Son espacios oscuros, donde hay también miseria. O sea, podemos ver también el alcoholismo, también influye, ¿no? Entonces, sí sabemos que se ha incrementado sobre todo la violencia contra la mujer, o sea, hay golpes, ¿verdad? Lamentablemente también ha crecido, y eso lo sabemos por el proyecto de becas que tenemos, la cantidad de incestos o la cantidad de abusos sexuales familiares. Una cosa que llora sangre, ¿no? Que puede ser como, como le llamen, pero que al final no. De hecho, quiero contarles que una de nuestras estudiantes muy prominentes, una chica que le habíamos dado una beca en la escuela de enfermería nuestra, se llama María Fernanda, o se llamaba María Fernanda, muy líder en su comunidad, una alcaldesa voluntaria en su comunidad, una joven de 21 años, pues fue brutalmente violada y después asesinada en su comunidad. Eso fue en el mes de mayo.
¿verdad? A partir de eso, nosotros nos hemos dado a la tarea realmente de que todos los colaboradores de nuestra entidad tienen como meta fomentar el autocuidado y la autoprotección. Ahora esta chica, ¿no? Pero casos como esos sí tenemos evidencia de diferentes fuentes de que la situación se ha incrementado. No podría decirles que tenemos análisis científicos, ¿verdad? De decir por esta razón y esta y esta y esta, pero de que han aumentado, sí que han aumentado. Gracias, Eunice. Otra pregunta es que a partir del 1 de octubre terminó el confinamiento, ¿no? Porque terminó la situación tan dramática, pero ¿sigue habiendo toque de queda? ¿Están abiertas las fronteras para viajar desde el extranjero? Sí, el confinamiento terminó el 30 de septiembre y a partir del 1 de octubre las fronteras están abiertas, se puede viajar. Lo único que solicitan pues es un certificado de COVID negativo, ¿verdad? De menos de 72 horas para ingresar al país. Sí, ya no hay toque de queda, todo se abrió, pero se abrió de una forma desordenada, ¿no? O sea, de condiciones tan estrictas de no transporte público, por decirles algo, ¿verdad? Se abre y hay un desorden y entonces la gente, pues eso, hay, con lo que hizo Juan Fernando, hay una sensación de que el COVID ya no es tan grave, entonces algo me descuido y estamos teniendo, según expertos, indicios de la segunda ola de contagio. Y la última pregunta, bueno, pues si partimos de que la socialización de los niños y niñas entre ellos es la clave para afianzar las relaciones equilibradas y constructivas, ¿qué cicatrices emocionales han podido identificar en el alumnado? Bueno, esta pregunta igual iría a profesores, ¿no? A profesorado. Y creo que ni Eunice ni Fernando son profesores. Pero sí tenemos nos contacto, pueden contar, Rocío. Gracias. Si nos pueden contar. Sí tenemos contacto. Aunque no estamos todos los días con los chicos o con las chicas, pues sí tenemos contacto. Y Juan Fernando contará también su parte, ¿no? Pero yo tuve un webinar interesantísimo con mi comunidad de chicos no oyentes, que quienes me conocen saben que ese mundo me apasiona porque tenemos más de 200 chicos no oyentes en nuestros proyectos de formación técnica. Y tuvimos un webinar interesantísimo con ellos y al final uno dice que cicatrices. Yo puedo decirles que la primera es, algunos perdido su esperanza, ¿no? Era su oportunidad de estudiar. Era su oportunidad quizá de culminar un nivel. Voy a salir al fin de sexto primaria, voy a salir de educación básica, ¿no? O sea, ese truncar esas esperanzas, esa ilusión, esa corriente, ¿verdad? De la noche a la mañana, también otra cicatriz que es muy fuerte, que tenemos chicos que vienen de contextos familiares adversos, ¿verdad? Contextos donde su única esperanza de violencia, de pobreza, de limitaciones, pero que es seguir a la escuela, que es seguir al centro educativo, era su panacea, era su espacio de libertad, de ser reconocido, de ser valorado. ¿Se imaginan lo que eso ha significado para esos niños, para esas niñas? Entonces, eso al final, y luego al final también otra cicatriz que hemos visto nosotros, sobre todo en chicas, en las niñas, ¿verdad? Esa oportunidad de volver a salir adelante y si ahora deserto porque las condiciones, lo poco que tenía mi familia ya no lo tiene y eso limita mi educación, realmente es como frustrante en el sentido de que estoy condenada a tener un modelo de vida similar al de mis padres. Entonces creo que el gobierno en temas de educación no puede pretender que solo con la guía de matemática, con la guía de comunicación, estamos haciendo desarrollo y llevando el derecho a la educación. Es más que eso.
Ah, De hecho, Gracias. de hecho, es importante tomar en cuenta que la escuela siempre había sido pues el paraíso de muchos niños, porque en la escuela pues hay agua, en la escuela hay comida, en la escuela hay atención, en la escuela hay amigos, en la escuela está esa interacción, mientras que en casa pues no se cuenta con casi nada de eso, si no es que nada. Y luego, pues, todas las medidas que se habían tenido obligaban a que el niño estuviera totalmente las 24 horas dentro de su casa con las personas de su entorno. Y el niño, pues, subía de eso. Sí, prácticamente la experiencia que se tiene con los niños es que la escuela era un motor para poder salir adelante. Quizás académicamente les costaba por las mismas circunstancias y condiciones, pero daban lo mejor de sí. En cambio ahora se ve también la desigualdad porque los docentes que, por ejemplo, utilizaban los medios tecnológicos, pues enviaban, por ejemplo, en el WhatsApp enviaban la guía, pero en la misma comunidad, pues quiera que no, los niños se miraban y bueno, ya hiciste la tarea. ¿Cuál tarea? Sí, la enviaron por el teléfono. Bueno, pero es que no tengo, ¿no? Sí, por ejemplo, o los docentes salir a ver las realidades y el niño no está, se salió, no sabemos a dónde fue, no está ahí. ¿Por qué? Porque necesitan eso y sabemos, un niño explora, le gusta construir su conocimiento, salir. En casa es difícil porque no hay recursos. La necesidad social de convivencia la tenemos todos. Y a todos nos afectó esto, el no poder salir, el no podernos relacionar, pero a un niño más, porque quizás al compañero de la escuela le tenía confianza de lo que le pasaba en su casa o al docente. Y ahora no los ve, no los puede oír, no puede estar ahí, no puede desinhibirse. Entonces, muchos han acumulado frustración, desencanto por la vida incluso. Hace poco, pues en las noticias había habido una pequeña historia de un niño que había desaparecido y que él siempre andaba con su bicicleta y que había desaparecido. No recuerdo el lugar de dónde fue exactamente, pero luego lo encontraron que se había querido ir a Estados Unidos en su bicicleta y que había cruzado el río en la frontera en una de esas balsas, que son unas balsas enormes, y que había cruzado con su bicicleta porque él quería llegar allá, porque quería salir de donde estaba. No sabía qué hacer ahí. Y esa frustración a muchos niños les está afectando demasiado, así que una de las cicatrices, sobre todo emocionales, es la desilusión, la frustración de no poder continuar, de no sentirse querido, de no sentirse apoyado, de no sentirse comprendido, de no sentirse impulsado, porque por lo menos en una escuela había alguien que creyera en él. Pues después de escucharos, bueno, acaban de realizar una pregunta que yo misma me la hago, porque ¿a qué fortaleza se pueden agarrar estos niños ante tanta dificultad? al final, muchos nos dicen que en Guatemala nos hemos aprendido a reír a partir del dolor, pero no es cierto, hay dolores que se cargan, ¿no? Sin embargo, estamos empeñados en construir resiliencia, porque al final sí tenemos cada uno de nosotros como sociedad, como familias, historias difíciles, pero también tenemos esperanza, también tenemos sentido de vida y creemos que la primera fortaleza a la que un niño se puede agarrar es el mismo, su luz, ¿verdad? La energía fuerte que tiene adentro, sus sueños. Y, y sabemos definitivamente que si les enseñamos a soñar nuevamente, porque aquí en Guatemala a veces muchas mujeres, muchos niños ya no se atreven a soñar. Ha sido una vida tan difícil que es difícil, pero la resiliencia, definitivamente. Nosotros tenemos también, no quisiera terminar esto con tanta desesperanza, pero tenemos madres que se han en este momento desarrollado, como les cuento, por ejemplo, el nivel preprimario de la noche a la mañana nos dicen no. Nosotros con la ayuda de Fabi definitivamente decimos, no, pues nos vamos con madres multiplicadoras. Escogemos madres tutoras y madres multiplicadoras, una por
cada comunidad. Y miren, están haciendo una cosa, no estoy diciendo que sustituyan al maestro, no, no ese es el rol de la madre. Pero el rol de una madre tutora es estar pendiente de las necesidades básicas de la niña, ver si la niña, porque a veces la niña no tiene un paraguas donde responder en su hogar y no puede contar si ya menstruó, si tiene otras necesidades. Esa madre tutora está abierta a escuchar y está abierta a buscar los recursos, no importa donde sea. Nos llaman, nos dicen, aquí estamos necesitando esto. Las madres multiplicadoras están llevando manipulativos hechos en casa para que los niños desarrollen su psicomotricidad. Estamos tratando de impulsar a nivel comunitario esas campañas de seguir y continuar de estimulación temprana y que realmente traslademos esos saberes. Entonces, madres artesanas de años, tejedoras de años, les decimos, enséñenle a tejer en este momento, en esta pandemia, a sus chiquitas, esa naturaleza, ¿no? Que al final es psicomotricidad, y no para que se estanquen ahí, simple y sencillamente porque el conjunto de saberes nos hace más grandes. Entonces, hay pocos recursos a donde agarrarse, pero no importa cuán poco sea. Hay que identificarlos y hay que luchar por ellos. Gracias, Eunice. Bueno, os invito, si ha quedado alguna pregunta en el tintero, a que la hagáis directamente a Fernando o a Eunice. Si no, creo que Elena Zunzunegui tenía alguna pregunta más. Sí, efectivamente, bueno, habláis en ambos, en distintas ocasiones habéis mencionado que las personas con mayor vulnerabilidad se encuentran en áreas rurales, pero no sé si nos hacemos a la idea de qué porcentaje de población vive en estas áreas, porque creo que en España no es así la distribución de población, por eso quizás nos podáis dar un poco de luz en este sentido. Gracias. Bueno, Guatemala está dividida en 3 segmentos. Guatemala Metrópoli, que es una Guatemala distinta, ¿verdad? Quienes vienen a Guatemala Metrópoli y miran el ingreso per cápita, los edificios, esa es otra Guatemala, esa es la metrópoli. Luego están las ciudades del interior, que son las catalogadas como urbanas. Y luego está el área rural, que más que por distancia, se cataloga como área rural por la carencia o la existencia de servicios públicos, ¿verdad? Entonces, la población que vive en área rural más o menos se estima que es del 65%. Entonces, sí es alta, ¿no? Es alta, porque hay una composición ahí cuando hablamos realmente de la accesibilidad a los diferentes servicios. Llámese salud pública, llámese educación, llámese energía eléctrica, ¿verdad? Agua potable, caminos de acceso. Entonces, en esas condiciones se estima que es un 65%, sin embargo, cada vez más miramos un proceso de despoblación rural, de migración interna también hacia las ciudades, y también vemos cinturones de pobreza al lado de ciudades, que son las áreas periurbanas, donde también es una población, digamos que en esta pandemia más afectada. ¿Por qué? Porque si hablamos de área rural que tienen, aunque una pequeña parcela, pueden producir ciertos de sus alimentos, pues esa parcela ha continuado, pero en los cinturones periurbanos, donde la mayoría pues eran conductores de autobuses, el transporte se paralizó, meseros, ¿verdad? Ese tipo de personas, pues ellos sí que también están sufriendo. Entonces, cuando hablamos de deserción escolar, la hay en un porcentaje en el área rural, pero más fuerte en los cinturones periurbanos. Bueno, pues muchísimas gracias, infinitas gracias. Están comentando ahora, pues gracias por, vamos, hay comentarios de agradecimiento. A mí especialmente esta sesión me ha tocado mucho profesionalmente también, pero bueno, en lo personal, desde luego. Guatemala, como para muchos de los que estamos aquí, tiene un trocito de nuestro corazón y bueno, lo que queríamos con esto era
trasladar, al final hemos sido 22 personas conectadas. Mil gracias a todas las personas que os habéis conectado. El objetivo para las personas que os habéis conectado es que mañana lleguéis a vuestras aulas y contéis esto, que contéis que habéis estado hoy aquí y os han contado doña Eunice y Juan Fernando esta realidad de Guatemala, que lo podáis trasladar y sensibilizar. Y nada más, de nuevo daros las gracias. Os esperamos el día 28 de octubre a quienes podáis o a docentes de francés de vuestros centros, porque es con Costa de Marfil, pero bueno, habrá traducción. Bueno, agradecer, o sea, eso, que os esperamos ese día, el 28 de octubre, y recordaros que a las personas que participáis activamente en estos intercambios, bueno, pues en los cuentos que se van a editar y que saldrán en diciembre sobre la COVID-19 en el sur, pues aparecerán las colaboraciones de docentes pues, que hayáis participado en estos intercambios activamente. Ya os lo comentaba Rocío en los emails, pero bueno, entendíamos que también tenía que haber un reconocimiento de vuestra participación y fidelidad también, ¿no?, a todo lo que hacemos en Fabre. A Eunice, y creo que Juan Fernando ya se nos ha ido. De nuevo, gracias. Eunice, Juan Fernando ya no está, pero mil gracias, de verdad. Un gusto conocer a quien no haya conocido, un gusto de volver a ver a quienes ya conocía, de encontrarnos en este espacio. Y yo lo único que quiero decirles es que independientemente del lugar donde nos encontremos, siempre habrá mucho que podamos hacer. Muchas gracias. Gracias.